Bueno, señores, lo prometido es deuda. Tengo ya vía telefónica a Óscar Salcedo. Está conmigo ya. Óscar, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien, como siempre, muy bien, Michel. Siempre muy bien, ¿no? No te estoy viendo, No te estoy viendo. No me ves, ¿no? No. Recuerda que la cámara, la otra, la estamos transmitiendo en directo por michelreimertv.com. Vale, bueno, tú verás. Si está todo ok, arrancamos. Sí, está todo bien. Te veo perfectamente, Óscar. ¿Sí? Eso es bueno. Es un buen síntoma. Cuéntame de... Esto es Salagreña, ¿no? Tenemos una cita todos los jueves a las 7 de la tarde. Tú desde Madrid, ¿no? O desde donde estés. Y Estamos en Madrid, como siempre, de momento. Eso es, y yo desde Pamplona. Ahí. Recuerdos allá a toda la peña de Pamplona. ¿Cómo va el libro, Óscar? El alma del creador. Bueno, el libro se va vendiendo. De vez en cuando caen cosillas. Ya han pasado desde el 2019. Ya son 4 años. O sea, ya las ventas están mucho más equilibradas, ¿no? No es como al principio. Ya. Pero bien, contento. Y ahora la premisa es que yo he terminado mi segunda novela. Eso es lo más importante ahora mismo. Estuve comentando El alma del creador hace poco, hace un ratito, sí, para los oyentes de la radio. ¿Y cómo se llama la novela que has escrito? Bueno, que has lanzado, mejor dicho. No, la próxima novela que va a salir, todavía no tengo la fecha, puede que sea abril, pero tengo dudas. Se va a llamar El hombre que nació de nuevo. El hombre que nació de nuevo. Y es la segunda parte. Eso es, y es la segunda parte del alma del creador, porque el alma del creador pertenece a una trilogía que se llama la trilogía del reino sin fin, que son 3 libros, y ahora va a salir el segundo, y bueno, vamos a ver qué acogida tiene. Bien. Bueno, Óscar, esto es Salagreña. Así es, estamos en Salagreña. Cuéntame. Entremos en materia. ¿De qué hablamos hoy? Vamos allá. Bueno, teníamos un tema un poco extraño porque vamos a hablar de tecnología. De tecnología. Que es el tema que está ahora mismo en boga. Ya me imagino por dónde vienes. Sí, ¿te lo imaginas? Claro, porque hay una guerra ahora tecnológica, ¿no? Entre los titanes, el tío Sam y China. Y Kung Fu. Se armó la de Dios, como dicen en España. Ya. Así está el temita. O sea, lo que estamos ahora mismo asistiendo, y toma nota porque es importante este dato, estamos asistiendo a una guerra ya no comercial, sino tecnológica. Ok. Porque de alguna manera el concepto de comercial está quedando más un poco al margen, ya que está claro que da igual los aranceles que ponga Estados Unidos al resto de países, eso no va a servir de nada. Y ya hemos visto lo que ha sucedido ahora mismo. De lo que vamos a hablar es de una nueva tecnología de inteligencia artificial desarrollada por los chinos que se llama DeepSeek. Además, fíjate los chinos como son, le ponen el nombre en inglés. En inglés. Ay. No se llama Kung Fu, no, se llama DeepSeek. Vamos a hablar de esa IA, ¿no? Que sacó China. Yo en las redes he visto mucho contenido, ¿no? Sobre esto. Y tú estás más empapado que yo. ¿Qué nos puedes contar, no, al público de lo que está pasando con la IA? Bueno, lo que está pasando es que hay una revolución a nivel de la bolsa, por un lado, en cuanto a las tecnológicas, ¿no? Las empresas tecnológicas, a Amazon, Microsoft, Meta, en fin, ¿no? Todo ese conjunto de empresas que son ahora mismo la estructura de alguna manera productiva y tecnológica de Estados Unidos.
Y resulta que a raíz de que Mr. Trump ha subido al poder, pues Trump, viendo las posibilidades de la inteligencia artificial, pues se decidió por ese camino para invertir en esa área. Y nada más y nada menos que un proceso de inversión de hasta unos 500.000 millones, o sea que no son 4 duros. Es más que el presupuesto de toda España. Y entonces, con esa idea de desarrollar la inteligencia artificial, porque junto con Meta y con otros de los creadores de fabricantes de microchip también, como Nvidia, pues querían construir una especie de ciudad tecnológica para almacenar todos los datos posibles, pero te estoy hablando de inversiones trillonarias, más bien. Mucho dinero ahí en juego. Eso es, una inversión brutal, que estamos hablando de trillones, que ya no se pueden ni contar, y de repente China, con una inteligencia artificial que ha sacado recientemente, se salta ese proceso en el que hace falta todas esas estructuras de almacenamiento y desarrolla una inteligencia artificial que lo que hace es, digamos, como si fuera a ir a la biblioteca. Ella coge de las diferentes bibliotecas mundiales que hay, va cogiendo la información muy rápidamente, la reorganiza y te la lanza a ti de manera gratuita, además. Pero es más concreta, o sea, es más comparándola con ChatGPT, es más precisa. Con ChatGPT, yo diría que es más versátil. Ahora bien, pues como todo en la vida está empezando, es una tecnología incipiente y de alguna manera ya sabes tú que los chinos lo que hacen es copiar muy bien y luego mejorar muy bien. Ya deberíamos ir aprendiendo de ellos, ¿no? En Latinoamérica. Eso es como el cuento de el, ¿cómo se llama? Le inventaron los americanos un tornillo súper pequeñito, se lo mandaron a China riéndose, y los chinos inventaron el mismo con un hoyo en el medio. Te me desconectaste. A ver si vuelve. A ver, vamos a intentar. Oscar. Dime. Se me está interrumpiendo la conversación. ¿Me oyes bien? ¿Te oigo? Sí. Ok, no, se fue un poquito la señal. Ah, vale. No, te decía, Michel, que lo que ellos han conseguido es desarrollar esa inteligencia artificial con un coste muy, muy ínfimo. O sea, en comparación a los que son los costes que está manejando Estados Unidos, que estamos hablando de trillones, y esto es una inteligencia artificial que con 300 millones de fondos iniciales arrancó el proyecto. Ahora mismo, digamos que el valor de la empresa en bolsa está cerca de los 12.000 millones. Amigo, ha sido... Estamos hablando de mucho dinero. Pero ¿qué pasa también? Que lo que ha ocurrido es una cuestión bastante importante, y es que Estados Unidos tenía el control de los microchips, de manera que China no tenía acceso a esos microchips, lo cual significaba que el desarrollo de su tecnología debe estar limitado. Pero ¿qué ocurre? Que es como te decía, estos tipos se han saltado esa parte de la necesidad de los microchips, y lo que han es diseñado un sistema que no necesita de los chips, sino que va buscando directamente en las propias redes los lugares de información, te la compacta rápidamente y luego te la hace llegar a ti de una forma muy rápida. Y además, que es importante, que es gratuito. O sea, que luego hay aplicaciones hay versiones que son más caras, que tú puedes pagar, tampoco es mucho dinero, pero que la versión gratuita yo la he estado usando y la verdad es que funciona súper bien, es muy intuitiva, te da muchas versiones, bueno, en fin. Hay que tener en cuenta que ha habido casi 50 millones de descargas de la aplicación en poco tiempo. En poco tiempo, o sea, estamos hablando de mucha descarga, 50 millones de descargas, o sea. Oscar, yo creo que deberíamos porque son muchos datos, ¿no? De eso se trata, ¿no? La inteligencia artificial, datos, pero llenar a la gente como de toda esa información también es un peso, ¿no? Mental. Entonces, yo tengo por aquí una preguntita
¿Hasta qué punto es ético permitir que los vehículos autónomos con inteligencia artificial tomen decisiones que podrían poner en riesgo la vida humana, por ejemplo? Muy buena pregunta. Y es un debate ese, Michel. Ya. Mira, lo que pasa es que, ¿cómo decirlo? Estamos abocados a entrar en esa ruta. Es inevitable. Esto es como la revolución industrial. ¿Te acuerdas cuando se hablaba de las máquinas y la gente, por ejemplo, cuando salieron los coches? Para que un coche circulara por la carretera, imagínate tú, tenía que ir un tipo delante del coche. Avisando a la gente. Avisando a la gente, y sobre todo porque se suponía que si el coche iba a una velocidad mayor, la gente podía volverse loca o no sé cuántas historias, ¿sabes? Cuando nace una tecnología nueva, se produce una especie de psicosis en torno a ella. Y esto pasa con las tecnologías eléctricas o de autónomo. Pero es que ese va a ser el camino, porque no solamente son los coches que conducen solo. Acuérdate que también hay aviones, también hay trenes, barcos, sí. Y tractores, hay muchísima maquinaria. Y lo que sí es cierto es que los sistemas hay que ir probándolo, porque estos sistemas, y es un poco lo que tiene el caso de DeepSeek, que se va autoalimentando de la propia información que va captando, él mismo va como rehaciendo su forma de entender la realidad a través de la información que va captando. O sea que tiene, de alguna manera, tiene autonomía en su inteligencia es un poco lo que tú vienes a decir, y que eso es lo que da mucho miedo, ¿no? Si este robot, de alguna manera, porque es un robot, aunque sea un vehículo con un montón de cacharros, es un robot, si este robot puede tomar decisiones, pues sí que puede tomar decisiones, y las va a tomar. Muchas van a ser negativas, pero ten seguro que la proporción de decisiones positivas van a ser muchas. Ya, por ejemplo, si un automóvil conducido por una inteligencia artificial tiene que decidir, por ejemplo, en una colisión que vaya, por ejemplo, una abuelita, un niño o un adulto. Sí. ¿Qué decisión? Y hay que chocar a uno obligado porque pasa tanto por hora. Sí. ¿Qué decisión tomaría la inteligencia artificial? ¿A cuál de los tres se llevaría? Bueno, la inteligencia artificial suele tener un código una especie de código ético que tienen las inteligencias artificiales, en la que preservan siempre la vida del ser humano. Sí, pero hay 3 seres humanos y yo supongo que por descarte la inteligencia artificial dirá: esta se muere en tantos días, el niño le falta por vivir, el adulto fuma, no sé qué, y decidirá llevarse a uno por delante. ¿Cuál crees que se llevará? Puede ser, también puede ser que bloquee todo su sistema y se quede paralizado en la carretera. Entonces los choca a los 3. O no choca a ninguno. Entonces, como estamos entrando en un territorio que ya viene a ser como el mundo cuántico, ¿sabes? Ya. En el que las cosas están vivas y están muertas a la vez. Pero te voy a contar una anécdota, porque es como un dilema. Esto es un dilema realmente lo que tú planteas. Me imagino que la inteligencia artificial va a hacer sus cálculos muy rápidos, si es que tiene que chocarlo inevitablemente, y va a ir al que menos, digamos, a la muerte más eficaz, por decirlo de alguna manera. Yeah. Y en este caso podría... Claro, pero es que aquí la duda es si es el niño o son los adultos, porque cabe la posibilidad de que los adultos tengan más hijos y el niño tiene que crecer. Y, o sea, que el cálculo la patata caliente que me han lanzado es complicadísimo. Sí, yo creo que ahí es donde entra la razón y el razonamiento y el corazón. Sí, pero entraría, eso es que la inteligencia, la IA no lo tiene, no tiene corazón. Claro, pero es solo datos. En este caso es razón pura y dura. Yo hace poco vi un vídeo en el que un coche de estos autónomos, me parece que fue en Los Ángeles, de repente hubo un accidente en la carretera y entonces un policía se interceptó los vehículos y estaba ordenando rápidamente que los vehículos cambiaran de dirección.
el policía estaba vestido de paisano, o sea, era un señor que estaba ahí, que era policía, pero que, como no había respuesta, rápidamente se puso a resolver con su identificación, su placa. Soy policía, y el tipo se puso ahí a resolver el tráfico. El vehículo, como no identificaba a un policía, se quedó bloqueado. Entonces, el vehículo hacía los giros a izquierda-derecha, pero no avanzaba, porque como tenía el policía enfrente, no sabía qué hacer, no sabía si tenía un policía, una persona, o qué era lo que estaba pasando. Entonces el vehículo se quedó bloqueado, dando botes izquierda-derecha. Se quedó en el limbo, frisada. Se quedó en un limbo, exacto, porque o sea, los computadores funcionan, tú sabes que funcionan con una señal de A y B, o sea, lo que sería un sí no, una señal sí no. Ya. Entonces, sí o es no, pero ese punto que ya es de la inteligencia cuántica, de que podría ser sí, no, o quién sabe, pues ese punto no lo tienen los ordenadores todavía. Si nos vamos, por ejemplo, al ambiente bélico, por ejemplo, y la IA yo qué sé, hay una amenaza, por ejemplo, de mucha sobrepoblación, y la IA tiene que decidir, hay tanta comida para tantos billones de habitantes en el mundo. Hay tantos recursos y hay que desaparecer gente. La IA, ¿cómo hará este cálculo? ¿Será por razas, por niveles sociales, económicos? ¿Cómo determinará la IA un ataque, por ejemplo, masivo? Ahí tenemos una cuestión seria, o sea, estamos hablando de un tema muy serio, no me quiero bajar el tono, ¿no? Pero claro, la IA funciona con decisiones, ya sabes que es un código binario al fin y al cabo, lo que funciona en un ordenador, o sea, lo que es un código binario, ¿no? Sí. De sí, no, sí, no, sí, no. Sí. Y entonces, es o sí o no, el término medio no existe. Entonces, si hay que dar de baja un objetivo, es o darlo de baja o no darlo de baja. No hay más. No hay términos medios. Entonces, imagínate, por ejemplo, que es el caso que tú estás poniendo, imagínate que fuese una IA la que llevase la interpretación de un ataque nuclear. ¿Cómo? Repítame. Si fuera una inteligencia artificial la que llevase las decisiones de un ataque nuclear. Ya, sí, que no tiene corazón, el razonamiento no está tan avanzado como a que se parezca a un ser humano. Claro. Son datos que van fluyendo y que él va cogiendo sí, no, lo más parecido. Sí, no, él va haciendo su cálculo en milésimas de segundo. Por ejemplo, hace poco Putin lanzó un misil de estos hipersónicos que se supone que llevan cabezas nucleares, pero que en este caso no llevaba cabeza nuclear. Ya. Y lo lanzó a Ucrania. Entonces imagínate tú, si es una inteligencia artificial la que está controlando un sistema de defensa o X, el que fuese, detecta un disparo como ese, ¿cuál sería su reacción? Esto es como la pregunta al revés, ¿sabes? Ya. Que sí, que te entiendo perfectamente, es complicado el tema. Me imagino que a medida que vaya avanzando la propia inteligencia y que vaya teniendo su propia autonomía, tendrá más capacidad de emocionarse, por decirlo de alguna forma, y también es verdad que en algún momento saltarán los ordenadores cuánticos. Ese es un proceso que en algún momento de toda esta revolución va a surgir, y el ordenador cuántico sí que tiene esa tercera vía del sí, no, o el quién sabe, ¿no? O el tal vez, o el mente. O lo más justo, lo más ético. Eso es. Oscar, nos vamos por otro lado. Si hablamos de lo que es la inteligencia artificial en las empresas, ¿es justo que se reemplace por robots a la humanidad? ¿Es justo, es ético, es beneficioso para el planeta? Es economía, Michelle. Es economía. Economía pura y dura. Por ejemplo, como tú bien sabes, casi todas las fábricas de vehículos están automatizadas. En la gran mayoría de sus
de sus estructuras de producción son automatizadas. Pero voy más lejos. La última fábrica de Huawei, que tiene una fábrica de vehículos en China, que son unos vehículos estupendos con una tecnología avanzadísima, vehículos eléctricos. Esta fábrica es absolutamente automatizada. Prácticamente al 90% está automatizada la fábrica. Ya. O sea que te quiero decir, pocos trabajadores. No hay trabajadores apenas. Es una revolución en todo el sentido. Lo que pasa es que no nos estamos dando cuenta porque es una especie de revolución silenciosa que tiene el componente de que es muy chic, ¿no? Muy guay. O sea, yo he estado utilizando DeepSeek desde que salió, desde que me enteré, comencé a utilizarlo y comencé a hacerle pruebas a ver si tenía capacidad de hacer, por ejemplo, textos filosóficos o textos de ficción y tal. Y sí que tiene, evidentemente, como toda inteligencia artificial, te habla como los indios, ¿no? Yo querer, que tú creer, yo qué sé, ¿no? Y tienes que andar allí corrigiendo cosas. Pero en cualquier caso, lo que es importante entender es que este es el futuro y que esto va a seguir creciendo. Y ahora que habla de los empleados, hay muchísimos puestos de trabajo. Yo, por ejemplo, que hago media jornada en un Uber, que hago esa media jornada para tener ingresos extras, y dentro de poco esos coches no van a existir porque va a ser un coche autómata el que va a hacer ese trabajo, ¿sabes? Entonces, estamos aquí como una especie de guerra por mantener los puestos de trabajo y tal, y resulta que a futuro muchísimos de los puestos de trabajo que hay en el mercado no van a existir porque las inteligencias artificiales los van a copar. Oscar, si nos vamos al arte, tú sabes que, por ejemplo, la lambada fue un género que marcó una época, yo qué sé, el merengue, el reggaetón, el dembow, sí, la salsa, diferentes géneros. Vemos que la IA puede componer, puede hacer música, puede arreglar música, pero podrá crear ritmos desde cero que penetren a la humanidad. Por ejemplo, que pueda ser un género creado por la IA que marque toda una generación, que cree un género nuevo. Podría ser, ¿eh? Yo no te digo que ahora esté ya capacitada para ese nivel, para dar ese salto, porque una de las limitaciones que tienen las inteligencias artificiales es precisamente la creatividad. Ya. Que esa es la parte más humana que tenemos nosotros. Lo que a nosotros nos diferencia radicalmente de muchas otras especies es la creatividad que tiene el ser humano. Y eso, ya sabes tú que la creatividad está como en el tuétano de lo que es la creación, de lo que es la humanidad en sí, lo que es el cosmos y todo esto. Yeah. Entonces ahí la inteligencia artificial tiene límites para que pueda crear de cero ritmo. Es posible que sí, porque acuérdate que en eso también implica que la juventud lo acepte. Lo mismo que tú sabes que hace poco estuvimos hablando de que Bad Bunny había sacado una salsa y gran parte de esa salsa está hecha con inteligencia artificial y con ordenadores. Eso es así. Sí, pero eso es medianamente, digamos que medianamente posible, ¿no? Hacerlo, que la IA lo haga. Pero a lo que yo me refiero es crear un género musical. ¿Sabes? Que la gente se adelante, yo qué sé, IA Flow. Un ejemplo. Es que podría ¿Qué ser, es el IA Flow? Date cuenta que si tú coges... te comentaba el caso de Bad Bunny, que hizo una salsa, tiene una serie de elementos. ¿Y qué ocurre? Que tiene una parte muy hecha con inteligencia o lo que sea. ¿Por qué? Pues porque un grupo de salsa de 20 músicos hoy en día es inviable, ¿no? Llevar 20 músicos a una escena tiene un coste brutal. Entonces, una inteligencia artificial con un programa de diseño de musical o lo que sea, puedes hacer cualquier cosa hoy en día. Ok, vamos a lo que tú dices. ¿Puede ser que cree de cero la inteligencia artificial? Yo pienso que a futuro sí. Ahora quizás no, pero a futuro sí. Y te voy a decir por qué. Por ejemplo, el dembow. Vamos a coger y de una forma autónoma, sin tener que utilizar la mente del hombre, sin decirle nada, que de repente abras tu Facebook, tu Instagram y salga un género raro inventado por la IA y tú digas, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? Vale, bien, pues yo te voy a poner el caso del dembow dominicano. El dembow dominicano coge
diferentes puntos de raíz, por ejemplo, del reggaetón y del reggae jamaicano, ¿no? Jamaiquino, coge algunos elementos de eso y luego coge elementos de la música dominicana y con esos elementos crea patrones muy elementales, pero que son patrones sintéticos porque están creados con programas electrónicos, en su mayoría. Sí. Entonces ellos, sin utilizar músicos y sin ser músicos, incluso sin saber cantar, conociendo la tecnología y teniendo una especie de estilo para ir construyendo esos patrones, han creado un ritmo nuevo, que es el dembow. Nuevo, entre comillas, porque en realidad es una variante de muchos ritmos. Sí, de lo que se hizo en Jamaica en su momento, en Panamá. En Panamá. En los 70 o cuando sea. Pero ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial? Porque evidentemente no va a partir nunca de cero, ella siempre va a coger un contexto determinado y lo que puede hacer es coger esos diferentes contextos y con eso crear una aventura nueva de rítmica que pueda hacer que nosotros no la hayamos escuchado o que tenga una modalidad que no se haya conocido. Lo mismo que surgió el reggaetón a raíz de las bases de la salsa, por ejemplo, de patrones básicos de la salsa que están en la salsa y en el merengue y en el reggae. Y lo mismo puede hacer la inteligencia artificial, Michelle. O sea que quizás ahora no, pero yo te aseguro que en un futuro esa inteligencia artificial nos supera a nosotros. Tenemos todo en pañales. Está todo en pañales. Está en pañales. Y aún en pañales ya a nosotros nos supera. O sea, yo te digo que yo ya mi último libro lo he corregido. O sea, porque los escritores, antes de hacer la corrección final, enviarlo a un corrector, primero hacemos nuestra propia corrección para ver que el texto está, ¿no?, dentro de un canon. Que no te cambie la narrativa y sea otra novela que tú no escribiste. Exacto. Entonces, yo cogí mi capítulo por capítulo y le indiqué a la inteligencia artificial que se convirtiera en un corrector de textos y que me hiciera la corrección del libro, los puntos, las comas, que me hiciera la sugerencia de palabras que le parecían que dentro de la estructura del lenguaje que se está usando ahora si eran muy antiguas, o por ejemplo que me diera una lista de palabras que fueran, ¿no?, de búsqueda, palabras de búsqueda para tenerlas en cuenta y incluirlas en y él lo hace, pero a una velocidad de segundos. Lo que a mí me tocaba días, a mí me costaba días hacer ese trabajo. Ahí yo quiero que tú me digas una cosa, un paréntesis aquí que flote dentro de lo que me estás diciendo. Ahí tendrían, por ejemplo, vamos a comparar ChatGPT con ¿cómo se llama? DeepSeek. En ese sentido, ¿cuál sería más eficaz para eso que tú necesitas? ¿ChatGPT o DeepSeek? Yo creo que lo que pasa es que, claro, hay que entender que DeepSeek tiene una tecnología más actualizada que ChatGPT. Y yo ayer mismo hice una pequeña prueba con un texto de ficción y el DeepSeek lo hace mejor. Lo hace mejor sin lugar a duda. Tiene como un poquito más de capacidad como más flow, ¿sabes? Como que se enrolla un poquillo y trata de cogerte como el truquillo humano, ¿sabes? Hace como ese gesto de querer parecer humano y eso está muy bien. Hasta cierto punto. Lo que sí está claro es que se le nota. Ahora bien, Michelle, lo que hemos dicho ahora es una tecnología en pañales y dentro de un tiempo, y ya está pasando, hace poco no me acuerdo de qué banco era, a una funcionaria de un banco le sacaron 100 y pico mil euros de su cuenta, con una inteligencia artificial que suplantó la voz de su jefe. Amigo. O sea, imagínate tú a qué nivel. Pero es que se nota. Mira, si tú a mí me llamas, una inteligencia artificial me llama con tu voz, yo noto si eres tú o no. Porque tenemos un ¿cómo se llama? Tenemos una jerga que nos distingue, que la inteligencia artificial no podría suplantarla. Es como
Claro, eso lo hacemos cuando nosotros de repente, no, cuando a mí me mandan alguna cosa, algún WhatsApp o algún comentario, un texto, yo qué sé, que me pide algo, yo le suelo preguntar, yo tengo una frase que siempre le pregunto, yo le digo, ¿qué es lo que? ¿A la inteligencia? A la inteligencia, a cualquier persona que me mande un texto raro. Tú le pones ¿qué loco? Yo le pongo ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que contigo? Por ejemplo. Y entonces algunas veces me dicen, ¿pero qué me quieres decir? ¿O qué es esto? Entonces le digo, búscalo en internet. Y lo buscan y entonces como que se lían. Y cuando ves que se lían, o luego te dan una respuesta como, y la respuesta luego es, sí, gracias, estamos muy bien, o lo que sea, y te das cuenta que es que no se está enterando de nada. Digo, esto es una inteligencia artificial. Porque qué es lo que, como tú sabes bien, es un saludo dominicano, que es muy difícil que alguien atine con eso, ¿sabes? Ya. Entonces es como que hay que tener truquillos para saber detectarlo. Pero claro, si a ti te llama tu jefe de repente y te pilla en el coche y no sé qué, y te dice, oye, te voy a mandar ahora mismo un par de correos, tenemos que hacer una transferencia urgente, no sé qué, ya hablaremos de esto, te lo mando por correo. Entonces la chica rápidamente, coño, el jefe y tal, pa. Claro, luego le mandan los correos con el correo del jefe, el buzón, todo suplantado, y la chica siguió la ruta y fue haciendo los movimientos y tal, y mandó la pasta. Y en este caso, ¿quién tendría la responsabilidad? Claro, ella cometió un error de parte de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Quién sería responsable en este caso? Pues muy buena pregunta, porque entonces la chica denuncia el caso y el banco decide que no se hace responsable porque ella ha dado elementos, ¿no? Ella ha ido colocando ella misma la clave y ha hecho, digamos que ella, después de la llamada, fue ella que hizo la ruta directamente de entregar el dinero. Entonces el banco en ese momento, lo que pasa es que yo no tengo la información completa, sí que leí el caso. El banco de momento decía, hay que investigar. Entonces, claro, cuando el banco ya se echa hacia atrás, la chica tiene que tirar de abogados para ver cómo depurar las responsabilidades. Pero en cualquier caso, no hay legislación en ese sentido. Hay muchas cosas que se escapan y aquí no ha habido una filtración de las claves del banco. Aquí lo que ha habido es una suplantación de identidad en la que a la chica le han hecho una llamada, ella ha reaccionado y luego, con la información que ha recibido, ha realizado una operación. Entonces, ya ves tú en qué terreno estamos entrando. O sea que todas las cosas que van a cambiar a partir de ahora para poder hacer frente a un mundo nuevo, porque lo que estamos ahora es en un mundo nuevo, Michelle. Oscar, en este mundo nuevo, China ha tomado la delantera. Yo soy uno de los que le he cedido información a la IA sobre mí. Sí. Pero ¿qué pasaría si la IA utiliza esta información que tiene de ti en tu contra? Lo más básico, por ejemplo, tú sabes que hay organismos que depuran, ¿no? a los ciudadanos, que se encargan de investigar, ¿no? Claro, pueblos, sí. ¿Tendrá ética la IA a la hora de compartir la información que tiene privada de ti, que es de IA, hacia tu persona? No lo público tuyo, sino datos, cosas concretas que le pueden facilitar la vida a alguien que te esté investigando, ¿no? En este caso, ¿sería ético que la IA suelte toda la información que tiene? ¿Cómo va eso? Lo que pasa es que, ¿cómo controlas esto? Estamos hablando de que la información, que al fin y al cabo son bits electrónicos, o sea, son pequeños bits de electricidad, por decirlo de alguna forma, al que las personas tienen acceso y al que tú voluntariamente estás dando tus datos. Por mucho que te quieras evadir, donde quiera que te estarás moviendo hoy en día, das tus datos. En China, por ejemplo, las cámaras que están en las calles, si un ciudadano, por ejemplo, hurta o roba una cartera en una esquina, hay tantas cámaras, y si la cámara inmediatamente detecta el hecho, porque tiene inteligencia como para detectar que ha habido un forcejeo o lo que sea, la cámara va siguiendo al ciudadano. ¿Sí? Automáticamente. Automáticamente del ciudadano aquí, luego pasó así, entró al metro,
luego salió en la calle tal, con un movimiento raro que tú hagas, ya la cámara te sigue automáticamente. Autónoma, no una persona con... ¿Qué ha pasado ahí? Y entonces, porque también en ese momento puede haber una llamada, ¿sabes? Puede haber una llamada, pasó esto, lo que sea, la policía, la cámara que está ahí, graba o tiene la información del hecho e inmediatamente hace una ruta para seguir a ese ciudadano. Y cuando llegas a un momento dado te están esperando, parece de película, pero es que yo he leído de esto y eso es real. Entonces, tenemos la información de nuestra huella dactilar, eso va viajando por internet. Tenemos nuestras claves que metemos, nuestros DNI son electrónicos. O sea, estamos en una realidad virtual como la de Matrix. Pero hay un elemento que no tenemos en cuenta y es que hay personas oscuras en el mundo. Hay instituciones que se dedican al crimen organizado. Ya. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, una de las grandes revoluciones de DeepSeek que estamos hablando hoy es que es de código abierto. Código abierto, explícame eso. ¿Sabes lo que significa eso? No. Que todo el mundo puede entrar ahí y modificar la información base de la IA y adaptarla a su propia necesidad. Sí, pero entonces, ¿cuál sería el control para que la IA no pierda el sentido? Imagínate todo el mundo modificando datos. No, porque tú modificas los datos para ti, para tu propio programa. O sea, tú entras en la IA, DeepSeek, sí, y tú tienes una empresa de transporte. Ya. Bueno, pues tú entras con tu ingeniero, evidentemente no eres tú, porque tiene que ser un ingeniero para hacer eso, pero no es tan complicado, ¿eh? Entra ahí y con los códigos tú vas adaptando la IA a tu realidad y la adaptas para ti, para tú tenerla en tu base, para que tus conductores tengan una información determinada, de una manera determinada. O sea, tú te la personalizas de forma gratuita y abierta. A tu gusto. A tu gusto, te la personalizas para tu empresa, para ti, para tu negocio, lo que tú quieras. Eso significa que cualquier ingeniero en cualquier parte del mundo, un ingeniero en Cuba o en África, en Francia, donde sea, tiene la oportunidad de entrar en esa inteligencia artificial, modificarla y reutilizarla para un fin, el que él quiera. Bueno, pues por lo mismo que pueden entrar personas que tienen un fin positivo, también pueden entrar personas del crimen organizado que quieran utilizar la inteligencia artificial para lucrarse a saco. Oscar, ya por último, ya se nos fue un poquito el tiempo, ya por último, si hablamos de religión, la IA, ¿cómo se comparte? ¿Cómo diría la palabra? La IA, ¿cómo se hace, no? Entre tantas religiones, si le tiene que hablar a un musulmán, a un católico, a un adventista, ¿le da una realidad que a él le convenga o le dice, por ejemplo, no, tu Dios no existe, el Dios que existe es el que tengo aquí en mis datos? ¿Cómo? No. No, la IA en ese sentido depende. Acuérdate que la IA se trabaja con una cosa que se llama prompt, que se escribe P-R-O-M-P-T, prompt. Ya. Entonces, el prompt es la información que tú le indicas a la IA, porque al fin y al cabo es un robot y sí, tiene autonomía para elegir los datos, pero elige los datos a partir de que tú le das una información base. Ya. Entonces, en esa información base a la IA, tú le tienes que decir, necesito esto, ¿no? Imagínate, soy musulmán, necesito saber del Corán qué versículo aparece Jesucristo, por decir algo. Ya. Entonces, le dice luego a la IA, le tienes que decir, quiero que te conviertas en un experto teólogo de la religión musulmana, por ejemplo. Ya. Entonces, la IA ya va a adaptar su mecanismo de búsqueda a el expertise de un teólogo musulmán. Al nivel de, yo qué sé, le pones un nombre ahí, de cualquier teólogo, ¿no? De musulmán antiguo, yo qué sé. Y luego le dices, y quiero que me lo des en un lenguaje comprensible para un público de nivel medio, por ejemplo, de educación nivel medio. Ya. Bachiller o de educación secundaria o lo que sea, o profesionales. Ahí tú le vas informando a la IA de cómo tú quieres que ella actúe.
y luego le dices qué cantidad de texto quiere, y quiero que me lo hagas en una cuartilla o en 300 palabras, yo qué sé, con un resumen, y al final que me pongas una introducción, el texto y una conclusión muy resumida, yo qué sé, ¿no? Tú le das una información a la IA para que ella te haga el trabajo, y le estás, en el prompt inicial le estás diciendo, quiero que me busques cuáles son los versículos donde aparece Jesucristo en el Corán. Entonces coge y en 2 segundos te saca todos los versículos donde aparezca el nombre mencionado, el nombre de Jesucristo en el Corán. Entonces se está adaptando a ti. Si ahora luego tú le dices a la IA, y ahora quiero que me hagas una mezcla del Corán y el catolicismo. Pero entonces eso depende de quién le esté preguntando, y le va a dar el Dios que le corresponde. Depende de ti, claro, pero si interrogamos a la IA para que ella nos dé su conclusión como persona, no física, pero en este caso como un cerebro, ¿cuál sería? Eso sería bueno preguntárselo, ¿no? Sí, de hecho yo lo he hecho. Hay que jugar con la IA porque es muy interesante. Una vez que tú le metes la información, por ejemplo, vamos a quedarnos con la idea de que dijimos sobre el Islam o el Corán o lo que sea, y al final te da una información de en qué versículos aparece Jesucristo en el Corán, por ejemplo, ¿no? Y tal. Y te dice, sí, pues Jesús aparece aquí como un profeta, yo qué sé, y tal. Entonces, luego tú le dices a la IA, imagínate, ¿no? Y tú le dices, vale, entonces yo ahora quiero que tú, con estos textos del Corán donde aparece Jesús, quiero que me crees un libro o el que me des el guión de un libro para crear una película donde Jesús es musulmán. Yo qué sé, ¿sabes? Yeah. Entonces la IA va a coger y como esa es tu petición, porque aquí tú eres el amo. Claro. Tú eres el dueño de la IA. Ya. Cuando tú estás actuando con ella, es como el amo y el esclavo. Aquí se produce esa realidad. Ya. Entonces ella te va a decir... ella te va a dar pues lo que tú pides. Eso es, ella te lo va a dar y te va a decir, vale, pues te voy a hacer un guión de cómo sería una novela, una película o lo que sea, donde Jesucristo, en vez de morir en la cruz, pues cuando resucita, lo que hace es que se encuentra con un musulmán y no sé qué, y emprende un camino en el desierto y termina construyendo una religión por ahí perdido en el desierto, una religión que es una de las derivaciones del Islam, yo qué sé, ¿sabes? Ahí eres tú, el ser humano creativo que le estás aplicando junto con la IA, y esto ¿a qué lleva esto? Es que la IA es una herramienta, y va a depender de cómo tú la uses, pero también es una herramienta peligrosa porque hay personas que van a tener acceso a esa información, como los gobiernos, por ejemplo, en el que te van a poder controlar, inevitablemente. Entonces, hay que tener cuidado, hay que saber hacer las cosas, pero lamentablemente la humanidad va hacia allá. Sí, eso no lo quita nadie, ¿no? La evolución, bueno, la ciencia va a avanzar y es inevitable de que esto suceda. Lo que hay que encomendarse a Dios y protegernos lo que uno tiene en el cerebro. Sí, además, hablando de Dios, date cuenta que ahora la inteligencia artificial es como el Dios humanista, es el Dios de los humanos. Porque el que es creyente, yo soy creyente, tú eres creyente también, nosotros cuando necesitamos algo de Dios, hay una forma de hablar con Dios, que es la oración. Ya. Y tú sabes que la oración puede funcionar o no, puede funcionar hoy o dentro de 50 años. Sí. Funciona, pero tiene un proceso que requiere de una actitud tuya para que eso se dé. Si tú le pides a Dios, Señor, yo quiero ganar más dinero, quiero duplicar mi sueldo. Sí, vale, no vale con la petición. Luego tú te tienes que poner en acción, tienes que ponerte a hacer el trabajo de que tu sueldo se duplique. Claro, tienes que ponerte para lo tuyo. Artificial, el ser humano dice, dame 7 claves para duplicar mi sueldo. Qué fácil. Entonces, la inteligencia artificial rápidamente te va a preguntar, bueno, pues vale, ponme en situación. ¿Qué eres? Pues mira, yo trabajo, soy conductor, vale, de un camión, tengo este horario, tengo esto, tengo tal, tengo cual, tengo mujer, hijo, tal. Entonces ella te va a dar 7 claves para que tú tengas un segundo ingreso o para que tú te puedas hacer rico con un tipo de negocio X y ella te va a ir dando datos y luego te va a ir preguntando, ¿quieres que te amplíe más? ¿Cómo podrías
ganar dinero en Internet, y tú le pides, y luego quiere que te amplíes cómo puedes invertir ese dinero que has ganado para duplicarlo y tal, y te va llevando para que tú también, ella te da opciones para que tú también puedas, para darte el mejor, digamos que, ¿cuál sería la palabra, no? Bueno, me quedé en blanco. ¿Pero qué quieres? ¿Qué quieres? O sea, ella te diría tu mejor esquema, tu mejor versión, o tu mejor opción te daría. Por ejemplo, para el guión de mi tercer libro, porque el segundo libro ya está acabado, el primero yo lo hice directamente a lo clásico. El segundo libro ya me pilló la inteligencia artificial casi al final. Entonces, bueno, utilicé la parte que me pareció interesante, que es la corrección y todo esto. En el tercer libro, yo quiero utilizar la inteligencia artificial para crear el guión, hacer como una especie de revisión de todos los capítulos y encontrar una solución que yo pueda conseguirla con inteligencia artificial para crear un mejor producto, ¿no? Para que el libro tenga más capacidad de llegar al público. Entonces, para eso te vale esa herramienta. Oscar, pero evidentemente tenemos ya que evidentemente, lo que te quería decir, evidentemente va a depender de ti. Si tú realmente estás preparado y si tú estás intelectualmente preparado, le vas a sacar mucho provecho a la IA. Si no, la IA te va a sacar mucho provecho a ti. Ya. En fin, para esto hacen falta muchos programas, ¿no? Para dar todos los detalles, los pros y contras. Yo me escribí 10 pros y 10 contras de la IA, ¿no? Y bueno, hay para rato, hay mucha información. Es que es el futuro, estamos hablando del futuro, Michel. Ya. Bueno, Oscar, gracias por tu tiempo. Espero que esto haya sido de interés, ¿no? Para los oyentes del show de la Mega. Y despídete ahí del público. Pues yo le quiero decir al público, especialmente al público latino, que se ponga las pilas. Ponte las pilas, público latino, porque la inteligencia artificial es el futuro y no podemos quedarnos fuera de esa ruta. Es mejor que empecemos a copiar a China, lo que ha hecho China, ese proceso, y no el proceso de Estados Unidos, porque Estados Unidos lo que quiere es aprovecharse de nosotros. Nosotros tenemos que cambiar el chip y empezar a saber que hay herramientas que podemos utilizar para sacar nuestra mejor versión y convertirnos en pueblos desarrollados. Así que eso es lo que le puedo decir. Busca la inteligencia artificial, busca DeepSeek, descárgate la prueba y comienza a trastear ahí, porque hay muchas cosas interesantes que nos trae el futuro. Ok, Oscar, chao, chao. Chao, chao, Michel. Cuídate mucho. Bueno, ese fue Oscar Salcedo, escritor, premio bestseller en Amazon. Recuerden, esto fue A la Greña. Me voy un momentito a publicidad y ya regreso. No te muevas de ahí.